Mis queridos hermanos, hemos estado repasando tantos conceptos sobre lo que es la vida cristiana en una sociedad sin ilusión y sin esperanza, que a veces es muy difícil añadir algo más, sin repetir de alguna forma lo que ya se ha dicho. Es toda una cadena, la vida cristiana, que descansa esencialmente en un principio vital, y este principio vital es Cristo. Por eso, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 21, define la realidad de lo que es vida cristiana. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. No está diciendo el apóstol Pablo que él está imitando a Cristo de alguna manera, está diciendo que el principio que mueve su vida es Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo que no hay vida cristiana sin Cristo en el interior del cristiano. De otra manera, los hombres buscan grandes héroes a quienes seguir y personas a quienes imitar. Pero ninguna persona puede producir vida, manifestarse en la vida de otra persona y condicionar esa vida salvo Cristo. De manera que no hay posibilidad de avanzar en la vida cristiana conforme al proyecto y al pensamiento de Dios si no es en plena identificación con Cristo. ¿Por qué? Para poder alcanzar ese principio que Pablo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, necesitamos un principio de vida nuevo, absolutamente distinto a cuanto antes había. Y la vida que el creyente recibe de parte de Dios solo es posible en la experiencia de una relación vital con Jesucristo. Vuelvo a deciros, mis queridos hermanos, que el principio del cristianismo, la razón del cristianismo, el estilo de vida cristiana, no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo en el poder dinámico del Espíritu Santo. Que si el creyente no tiene su vida controlada por el Espíritu Santo, no puede reproducir a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene vida. De manera que es necesario entender claramente esto. Los cristianos vivimos en victoria en la medida en que vivimos a Cristo. Vivimos en derrota en la medida en que vivimos religión. No hay victoria sino en Cristo. Y el apóstol Pablo dice que Dios nos lleva en triunfo siempre, solo en Cristo. Cuando tú estás en Cristo y Cristo está en ti, hay triunfo asegurado, porque el poder de Dios lo hace posible. De ahí que Pablo diga también, no solo para mí el vivir es Cristo, sino que diga también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que esta mañana el tema tiene que ver con Cristo como ejemplo dinámico de vida o como motor dinámico de vida. Para eso quiero, a la luz de ese texto que he tomado de Filipenses 1:21, hablaros de tres cosas. Primeramente, de la doctrina, de la vinculación que trae como resultado la salvación. En segundo lugar, la consecuencia que esa relación vital con Cristo produce. Y finalmente, mi responsabilidad en relación con la doctrina para mi experiencia de vida cristiana. Primeramente, pues, la doctrina. ¿Qué es la salvación? La salvación es una obra divina que se otorga por gracia a todo aquel que cree. Pablo dice de la salvación estas palabras, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo está utilizando en el escrito, o al menos en el escrito bíblico, aparece un verbo que es un presente continuado, de manera que el versículo dice, porque por gracia estáis siendo salvos. La salvación no obedece solo a un pasado, ni tiene que ver con un futuro. Hay personas que creen que la salvación es en el pasado justificación, en el futuro glorificación, y en el medio ¿qué? En el medio nada. No es esto. La salvación es un proceso continuado que la gracia produce permanentemente en la experiencia del cristiano.
Por eso Pablo dice, por gracia estáis siendo salvos mediante la fe. La fe se deposita en una persona, no se deposita en un mensaje. El mensaje proclama a la persona. El mensaje llama al encuentro con una persona que es Jesucristo. Por eso Pablo, hablando de salvación como resultado o respuesta al mensaje del Evangelio, dice de esta manera en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego con la mente se acepta el mensaje, se comprende, se hace comprensible el mensaje intelectualmente, pero la respuesta de fe no se da con el intelecto, sino con el corazón. Tú crees con el corazón, y en ese sentido lo que está diciendo es que la vida se rinde incondicionalmente al Salvador. La salvación, lo dije estos días también, es un acto de obediencia. Ahora, cuando hablamos de obediencia en esta dimensión, estamos hablando de algo que es imposible para el hombre natural. El hombre natural no regenerado tiene en sí la condición de desobediencia como herencia del pecado. Por eso la Biblia habla de que somos hijos de ira e hijos de desobediencia. De otra manera, el hombre no es desobediente porque desobedece. Desobedece porque es desobediente, que es una cosa muy diferente. Por principio natural de vida, el hombre está orientado a la desobediencia, de la misma manera que el cristiano está orientado a la obediencia. El hombre no regenerado vive una vida en la esfera de la desobediencia y no puede dejar de desobedecer. Por tanto, cuando el Evangelio llama a una obediencia absoluta, a una entrega incondicional, a un decir sí plenamente a Dios, resulta absolutamente imposible sin la ayuda capacitadora del Espíritu Santo para el hombre natural. Por eso cuando Pedro habla de salvación dice estas palabras en su carta primera, capítulo 1, versículo 2. Elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Notad esa preposición para que está en el versículo. No dice el texto de Pedro que el Espíritu Santo nos iba a santificar para obediencia porque íbamos a hacerlo, sino para que fuésemos capaces de hacerlo. De otra manera, el Espíritu Santo produce una acción sobrenatural en la vida del hombre no regenerado que le permite hacer algo contrario a su propia naturaleza, que es obedecer. De manera que el hijo de ira, por causa de su desobediencia, vuelve en obediencia incondicional a Dios mediante la acción capacitadora del Espíritu Santo. Ahora, ya cuando el hombre responde en fe al mensaje de salvación, cuando la persona deposita su fe en el Salvador, se produce una regeneración transformadora por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace dos grandes cosas en la experiencia salvífica del pecador. En primer lugar, toma al pecador y lo vincula vitalmente con Cristo. Cuando el apóstol Pedro habla de la vida de cada uno de los creyentes en la iglesia, dice de esta manera: allegándoos o acercándoos, dice nuestra versión, acercándoos a él, piedra viva, vosotros como piedras vivas, sed juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Recordáis el texto, ¿verdad? El verbo que utiliza nuestra versión Reina Valera 60 es un verbo que tiene que ser usado debido a lo extraño que resulta el verbo que traducía la versión anterior. La versión anterior decía literalmente, allegándoos a él, piedra viva. La idea de los verbos es muy interesante. El verbo acercarse significa venir a una proximidad. El verbo allegarse significa venir a la misma situación o al mismo lugar. Por ejemplo, una madre se acerca a su hijo. ¿Cómo? Trayéndolo a su lado. Tú puedes estar
muy cerca de una persona, pero no te has allegado, estás cerca. Cuando una madre toma a su niño del suelo, lo levanta y lo pone sobre sus brazos, ese niño no está cerca, ese niño está en el mismo lugar donde está la madre. Por tanto, se ha allegado. No hay salvación desde la cercanía, sino desde la proximidad en identificación con Cristo. Quiero decir con esto lo siguiente. Hay una persona que está cerca de Jesús. ¿Es salva? No. Hay una persona que está muy cerca de Jesús. ¿Es salva? No. Solamente es salva cuando el Espíritu Santo lo toma y lo coloca en Cristo. Por tanto, la piedra que tiene vida en sí misma, al acercársele a ella otra piedra muerta, la vida de la piedra viva se comunica a cada una de las piedras muertas y se produce una resurrección espiritual. La salvación es una auténtica resurrección espiritual porque se trata de un traslado de un muerto espiritual a una experiencia de vida. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 6. Cuando habla de la salvación por gracia, dice que juntamente con Él nos resucitó. Ese adverbio se puede traducir de esta manera: y al juntarnos a Él, nos resucitó. Es decir, cuando el Espíritu Santo me toma y me une a Cristo, en la identificación con Él, en la posición en Él, automáticamente se produce una resurrección, de manera que el que estaba muerto en delitos y pecados viene a tener vida, y no una vida cualquiera, sino una vida eterna, porque es la vida de Dios que se le comunica por medio de Jesucristo. Esta persona tiene un cambio vital, un cambio de vida, entre otras cosas, por tres razones. En primer lugar, porque recibe un corazón nuevo. Cuando se habla de nuevo pacto, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, se dice que les daré un corazón nuevo. El corazón caído, el corazón de piedra, el corazón heredado, no tiene reparación. Dios no trata de remendar ese corazón, lo deja a un lado, lo sitúa fuera y dota al creyente de un corazón nuevo. Dice la Biblia simbólicamente que el corazón de piedra, incapaz de latir en sintonía con Dios, es cambiado por un corazón nuevo que entonces late conforme a la voluntad de Dios. Y en ese corazón nuevo, Dios puede colocar su espíritu para hacer algo sorprendente. Dice el texto bíblico: pondré en ellos mi espíritu y haré que guarden mis palabras, cumplan mis mandamientos y los pongan por obra. La acción que permite que el creyente sea obediente es una acción de Dios. Notad que Pablo lo dice de esta manera: ocuparos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego, la dinámica de vida en obediencia a Dios procede de un corazón sensibilizado y ocupado por Dios. Es Dios el que lleva a una acción por medio de su poder omnipotente que transforma radicalmente la vida del creyente. Corazón nuevo. En segundo lugar, para esa experiencia de vida, recibe también un espíritu nuevo que no es el suyo, sino que es el Espíritu de Dios morando en el creyente. Lo que hace que el creyente se convierta en el templo, en el santuario de Dios en espíritu. En la vida del creyente, en ese corazón nuevo, dotado, dado por la gracia de Dios en el proceso de salvación, no solamente está el Espíritu Santo, si bien es la persona residente en el santuario de Dios. El Espíritu Santo toma posesión del creyente y lo convierte en templo de Dios mediante su presencia. Pero indudablemente las tres personas divinas vienen a la comunión del creyente y a la vida del creyente. De ahí que Jesús diga: todo aquel que me ama, mi Padre le honrará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Luego, para que podamos tener vida eterna, necesariamente tenemos que tener vinculación vital con las tres personas divinas. La vida eterna
no es una vida que Dios da al creyente cuando cree y que comienza ahí y no termina nunca. Eso no es eterno, eso es perpetuo. La vida eterna es la vida no temporal. Yo quisiera, y sé que vosotros entendéis bien el concepto, pero nosotros los hombres que somos esclavos del tiempo, miramos la eternidad como si fuese tiempo. De manera que cuando hablamos del plan de redención, solemos decir, yo lo digo muchísimas veces, es que no tenemos otra forma casi de expresarlo, decimos en la eternidad pasada. ¿Qué es eternidad pasada? Y cuando vemos el futuro glorioso de cielos nuevos y tierra nueva, hablamos de la eternidad futura. ¿Qué es eternidad futura? La eternidad no es ni pasada, ni presente, ni futura, es eternidad, no es tiempo, es atemporalidad. Mirad, es muy interesante que tengamos claro ese concepto. El Dios eterno tiene vida eterna porque no tiene tiempo que marque esa vida. El Dios eterno tiene una eternidad en sí mismo porque es el Dios eterno quien crea el tiempo. ¿Entendéis la diferencia? Cuando Dios sale de sí mismo en un acto de creación, crea el tiempo para medir la existencia de su creación, pero Él permanece en la eternidad. De ahí que diga la Biblia que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no es una vida temporal. Lo más sorprendente, queridos míos, es que esa vida atemporal de Dios se le comunica al que ha creído en Cristo para que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es el disfrute de la vida de Dios en el tiempo presente. Esa vida eterna es el disfrute de la eternidad en el tiempo, aunque resulte un contrasentido casi expresarlo de esta manera. De otra forma, el programa de Dios, el propósito de Dios, es que el Dios de la eternidad entra en el tiempo de los hombres y se hace en su naturaleza humana un hombre del tiempo para tomar a los que no pueden vivir sino en el tiempo y conducirlos a una experiencia de eternidad. De manera que la vida del cristiano es una vida sobrenatural. ¿Entendéis bien esto? La vida del cristiano no tiene comparación con ningún otro tipo de vida, porque es la vida eterna vivida en el tiempo y en el espacio dentro de la creación de Dios. Y a estos Dios da otra cosa. En primer lugar le ha dado un corazón, en segundo lugar le ha dado un espíritu, en tercer lugar le ha dado una naturaleza. Y esta naturaleza, que es la dinámica de vida propia del cristiano, dice el apóstol Pedro, hemos sido hechos participantes ¿de qué? De la divina naturaleza. ¿Sabéis para qué? Para que Juan pueda decir un imposible. Como Él es, así también nosotros en el mundo. Para que Dios se manifieste en su esplendente realidad, en la vida de cada cristiano. ¿Entiendes lo que es ser cristiano? No es asunto de religión, no es asunto de sistema, es asunto de vinculación con Dios y que la vida de Dios se haga realidad en la vida temporal del creyente. La vida eterna es el resultado de la unión con Cristo y esto produce una consecuencia en relación con el pecado. Lo he dicho estos días varias veces, perdonadme, os dije antes que hay cosas que necesariamente hay que repetir. Bueno, Pablo decía algo, y yo no soy Pablo, ni mucho menos, por supuesto, pero Pablo decía, a mí no me cuesta ningún trabajo deciros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es la relación del creyente con el pecado, o la liberación del creyente en el área del pecado. En el pasado, cuando yo creo en Cristo, se produce la justificación, ¿verdad? En ese acto yo soy separado, el salvo es separado de la culpabilidad, de la responsabilidad penal del pecado. ¿Cuál es la responsabilidad penal del pecado? La paga del pecado es muerte. Pero yo que tengo vida eterna, ya no vengo a condenación, he pasado de muerte a vida. Luego lo que Dios hace en la justificación es trasladar a la cuenta de Cristo mis propios pecados. Sería muy necesario y muy interesante pararnos un momento aquí. No está en las notas. Permitidme hacer un paréntesis. Es interesante conocer bien esto para evitar una serie de dudas que a veces surgen.
Si Dios ha escogido a algunos desde la eternidad para salvación, luego Cristo no murió por todos, murió por algunos. Y entramos dentro de esa dinámica que se llama el quinto punto del calvinismo. El quinto punto del calvinismo dice que Dios escogió eternamente a unos para salvación y reprobó eternamente a otros para condenación. Bueno, esta postura me lleva a un tremendo conflicto bíblico, porque la Biblia afirma categóricamente que Cristo murió ¿por cuántos? ¿Por algunos o por todos? Por todos, pero también dice por algunos. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar eso? En la cruz de Cristo se produce una doble sustitución. Una sustitución potencial y una sustitución virtual. Cuando tú lees Isaías capítulo 53, notarás que en la lectura del texto aparece el pecado en singular y los pecados en plural. De manera que tú lees, por ejemplo, en Isaías 53 estas palabras: mas Jehová cargó en él, el singular. ¿Pecado de cuántos? De todos nosotros. Luego, en ese momento, en la cruz del Calvario, Jesús sustituye potencialmente a todo el pecado, a todos los pecadores de toda la historia de la humanidad. No para que haya una salvación universal en la que nadie se pierde, sino para hacer salvable a cualquier pecador. ¿Entendéis la diferencia o no? Es decir, Cristo potencialmente muere y potencialmente puede salvar ¿a quién? A todo aquel que crea. ¿Está claro? Bien. Pero hay una segunda sustitución, que es la sustitución virtual, en la cual Cristo muere ocupando el lugar virtual de todo aquel que cree. Por eso Isaías dice: mas Él llevó nuestras rebeliones, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz sobre Él. Luego, en la cruz del Calvario, Dios hace potencialmente salvable a todo el hombre, y por esa potencialidad el mensaje del Evangelio tiene un llamado universal. ¿Cuál? Venid a mí, ¿cuántos? Todos. Ahora, solo se hace eficaz, ¿para quién? Para los que creen. De manera que en la cruz del Calvario, esta doble sustitución permite al cristiano proclamar un evangelio de gracia con una invitación para que todo aquel que venga a Cristo tenga la certeza de que será salvo. Esto no significa que Dios no haya escogido en gracia a algunos según su soberanía, pero no ha rechazado a nadie. A veces yo explico esto de esta manera. Imaginémonos que tenemos 5 pobres y yo tengo en mis manos 5 pesos. ¿Tengo un peso para cada pobre? Sí. Ahora yo voy a estos 5 pobres y le doy a uno 1 peso, se lo pongo en la mano. Y a otro también. ¿Cuántos pesos me quedan? 3. ¿Cuántos pobres hay? 3. ¿Tengo recursos para todos? Para todos. Pero a estos 3 a quienes yo no le puse el peso en la mano, les digo: ahora, ¿queréis un peso? Tomadlo. Yo lo doy si vosotros lo tomáis. ¿Entendéis la diferencia? Luego, no tengo ningún problema para glorificar a Dios cuando dice Pablo que lo ha escogido desde el vientre de su madre. Bueno, por gracia lo ha hecho. Dios puede hacerlo, pero Dios que escogió a Pablo para salvación no rechazó a Gamaliel, por ejemplo. ¿Entendéis la cuestión? No hay elección para condenación, porque Dios dice que no quiere que ninguno se pierda. Ahora, frente a esto, en el pasado, yo miro hoy al trono de Dios en esta mañana con mucha humildad, con tremendo respeto, y digo: Señor, ¿quién está en el trono? ¿El Santo? El Santísimo Dios. ¿No puede acceder a ese trono el pecador cargado de miseria? ¡No! Los propios querubines custodian la santidad de Dios. Los serafines impiden que nada inmundo entre a su trono para alabanza. Por tanto, nadie puede entrar al santísimo santuario de Dios si no es limpio absolutamente. De manera que en el Salmo 24 hay una pregunta muy interesante. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su santuario? Y la respuesta del cielo es esta: el puro de labios, limpio de corazón,
el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién? Nadie. Solo Dios. Y en ese momento hay un cántico de victoria. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Él puede entrar. ¿Quién es este Rey de Gloria? El fuerte, el valiente. Ya está. ¿Refiriéndose a Cristo? Sí. Y refiriéndose a quienes están en Cristo. Por eso en la carta a los Hebreos, el escritor presenta un imposible absoluto a los ojos de los hombres. Y dice a los pecadores perdidos, que son salvos por gracia, acerquémonos o acercaos al trono de la gracia. Tenemos libertad para entrar en el santuario de Dios naturalmente. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación ¿para quién? Para los que están en Cristo. Y Dios ha cancelado la deuda de los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros, para que Él lo pueda ver en Cristo santo, de manera que pueda acercarse a Él y Dios pueda acercarse al cristiano. ¡Qué tremenda bendición! Segundo, en el tiempo presente la salvación continúa operada por gracia. Y la gracia de Dios santifica al creyente. Por tanto, en el tiempo presente, el pecador es separado del poder del pecado para que pueda ser santo en su experiencia en el mundo. Y finalmente, el pecador será separado de la presencia del pecado cuando entremos en la gloria majestuosa de las moradas eternas de Dios, en donde el libro de Apocalipsis dice, no entrará allí ninguna cosa inmunda o cosa contaminada. Por tanto, el pecado que afecta al pecador en su naturaleza adámica, el pecado que de alguna forma nos asedia permanentemente porque nosotros tenemos la vieja naturaleza en nosotros, aunque está controlada por el Espíritu Santo, en ese momento, despojados de esa vieja naturaleza, entraremos a la experiencia de una vida absolutamente nueva en santidad con Dios, en una experiencia similar o semejante, pero muy superior por vinculación con Cristo, a la que Adán experimentaba en el huerto antes de caer. No habrá pecado. Ahora yo quisiera llevar esto al tiempo presente. En el tiempo presente, la salvación de Dios en Cristo está vinculada con la libertad. Escucha un texto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Destruido no significa que sea eliminado absolutamente, sino que potencialmente quede sujeto. No actúa, no tiene capacidad operativa si el Espíritu Santo vive en plenitud en nosotros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. Luego lo que está diciendo Pablo es que el hombre no regenerado no puede dejar de servir ¿a qué? Al pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. La diferencia es muy notoria. Antes erais esclavos, ahora, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. La consecuencia, por tanto, es notorio. De una esfera de vida en esclavitud sirviendo al pecado, venimos a una esfera de vida en santa esclavitud, sirviendo a la justicia por identificación con Cristo. No sé si todo el mundo tiene claro lo que significa ese proceso de esclavitud. Entender el proceso de esclavitud es necesariamente remontarnos a los orígenes, al génesis del hombre. Antes de la creación del hombre, Dios creó los ángeles. Los ángeles fueron creados en un solo acto creador de parte de Dios. Los ángeles fueron creados en toda su dimensión y en todos sus rangos. Todos los que estudiáis la doctrina de los ángeles entendéis muy bien que hay claramente una división en el grupo de ángeles en dos grandes sectores. Un grupo de ángeles son los que sirven al trono de Dios, es decir, los que están al servicio directo de Dios, que son serafines y querubines. Los serafines que proclaman la santidad son los custodios de la alabanza. Nada impuro puede entrar al trono de Dios.
Los querubines proclaman también la santidad de Dios y son los custodios de esa santidad. De manera que cuando el hombre pecó, se pusieron como custodios del árbol de vida a querubines, además de una espada que se revolvía en todas las direcciones. El otro grupo de ángeles son los ángeles al servicio del trono hacia la creación, y se dividen también en ángeles y en arcángeles. Uno de los ángeles de mayor dignidad y rango, el ángel creado por Dios con mayor capacidad de sabiduría, con mayor dimensión de gloria y con mayor potencialidad, un día determinó, rebelándose contra él, tener un trono independiente de Dios. Ese es Satanás. Cuando Satanás vio el trono de Dios, sintió en su interior, en su ánima angélica, sintió el deseo de tener un trono y gobernar dentro del grupo de los ángeles. De manera que este querubín, grande, hermoso, lleno de hermosura, de perfección, es la palabra que estaba buscando, perfecto eras, dice la Escritura, determinó establecer un trono y él dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y levantaré mi trono y seré entonces, ¿qué? Semejante al Altísimo. Satanás quiere engañar incluso en eso. De manera que uno de los engaños diabólicos consiste en que Satanás hace creer a las gentes que él quiso ser igual a Dios. ¿Lo oísteis alguna vez? Es que Satanás quiso ser como Dios. No. Satanás no es necio y él sabe que no puede ser Dios ni como Dios. Porque no puede ser ni omnipotente ni omnipresente. Lo que dice la Biblia es que Satanás quiso tener un sistema de gobierno al margen de Dios y levantó un trono. Cuando el Creador descubre en el corazón del ángel su deseo, no había ejecutado nada. Cuando Dios descubre en el corazón del ángel su fracaso y su pecado, lo destituye de su ministerio celestial y lo sujeta al espacio terrenal, al aire, a la atmósfera de la tierra, donde tiene su reino, donde tiene su cuartel general, y por eso se le llama el príncipe del poder del aire. Ahora, este querubín sigue inmerso en su pecado. ¿Por qué? Porque es su condición. Cuando leemos la Biblia y decimos, bueno, perdonadme que lo diga con mucha, este ángel es tonto. Este ángel es un sinsentido. Él sabe que Dios es poderoso porque sigue empeñado en eso. Por una razón, porque esa es su naturaleza. No puede dejar de hacerlo. Porque el pecado le contaminó plenamente y lo ha llevado ahí. Satanás ve y dice, ¿dónde hay un trono en donde yo pueda gobernar? ¿Dónde está? En la tierra. ¿Y quién está en ese trono? El hombre. La Biblia dice que Dios ha determinado que la tierra sea gobernada ¿por quién? Por el hombre. Luego Satanás viene a buscar el trono donde hay una autoridad delegada de Dios para que pueda ejercer autoridad y gobierno sobre una parcela que es propiedad de Dios. Y viene a la tentación de Adán y Eva. Comienza por la mujer. Hago un paréntesis aquí. Muchas veces los hombres decimos, la responsabilidad del pecado es de las mujeres. Mira tú, ¿a dónde nos han llevado las mujeres? Bueno, ¿sabes lo que dice Pablo? Que la mujer cayó siendo tentada, ¿sí? ¿Y qué dice después? Pero el hombre no fue tentado. Es decir, el hombre es el gran responsable. Pecó porque quiso, sin más historias. Simplemente la mujer le dijo, toma, esto está muy bueno. Él dijo, bien, vale. Pero es del árbol de la vida. Está bien, Dios dijo que no importa, vamos. Y ahí tenemos el problema. El hombre y la mujer caen en el pecado. ¿Cuál es la realidad de esa tentación? Una propuesta de libertad. Satanás viene al hombre diciéndole, tú eres libre. Claro, todo el entorno de la tentación hay que estudiarlo desde el libro de Génesis. No solamente hay la influencia de la palabra,
sino también la influencia psicológica que Satanás utiliza para hacer caer a la mujer. Voy a procurar trasladarlo a una paráfrasis. Permitidme, por favor. Eva está en el huerto, tal vez una mañana, caminando por allí, y de pronto, por su lado, pasa un animal del campo. Y le dice, buenos días, Eva. Y ella se vuelve. Habla. Ayer no hablaba. Habla. Y el animal, Satanás desde el animal, dialoga con la mujer. Una pregunta, Eva. ¿Eres libre? Sí. ¿Puedes hacer lo que quieras? Sí. ¿Comer de los árboles? Sí. ¿De todos? No. Hay uno que Dios dijo, no comerás de él. Y para no tener la posibilidad de comer de él, ni comemos ni le tocamos. Hemos decidido ni acercarnos a él. ¿Y por qué, Eva? Porque Dios lo prohíbe. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque el día que tú comas de él, serás como Dios. Eva observa el árbol y dice, pues, es posible que tenga razón. Pero ¿sabéis cuál es la influencia? Si este animal ayer no hablaba y hoy habla y dialoga conmigo, ¿no será que comió él del árbol de la vida y ha llegado a este nivel? Luego, si yo, que soy muy superior a él, como del árbol de vida, es verdad, puedo ser como Dios. Luego Dios es un tirano, Eva, porque no quiere que tú andes en el camino de la libertad sabiendo el bien y el mal. ¿Quieres ser libre? Toma del fruto del árbol de la vida. Perdón, de la ciencia. Y Eva tomó del árbol y comió. Y cuando la mujer y el hombre comieron del árbol, sobre ellos cayeron inmediatamente 3 cadenas de esclavitud. La cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne. Y de pronto, Pablo dice, en la obra de Cristo se produce libertad, liberados del pecado. En la cruz de Cristo Dios hace posible, provee de potencia para que las cadenas de esclavitud del creyente sean rotas y él pueda ser verdaderamente libre. El yo que es incapaz de perdonar a otro, el yo que es incapaz de amar a los demás, el yo que no puede soportar un desprecio porque es el gran yo del hombre, es sustituido por el impresionante tú de Dios que es Cristo, que se entrega a sí mismo, que se da a sí mismo, que ama a sus enemigos y que muere por ellos en una cruz. ¿Te das cuenta del tremendo cambio o no? Ya no vivo yo. Ahora es el tú de Dios el que controla mi vida. Por tanto soy libre. Libre para perdonar. ¿Cuándo? Cuando me pidan perdón. No, Señor. Sin que te pidan perdón. La ofensa que tú recibes de otro queda automáticamente cancelada, porque también tus pecados son cancelados permanentemente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Entiendes esto o no lo entiendes? Me sorprende ver cuántas veces, de forma especial, yo siento decir esto, de forma especial, cuántas veces el liderazgo de la Iglesia es incapaz de perdonar. Por eso hay divisiones. Por eso hay facciones, por eso hay distanciamiento. ¿Sabes por qué? Porque no está crucificado el yo en plenitud. Cuando el yo está cancelado y es Cristo el que vive, el sentimiento de Cristo se hace experiencia vital en el creyente. Por eso el apóstol Pablo dice algo que aparentemente es imposible. Haya pues en vosotros ¿qué? El sentir que hubo también en Cristo Jesús. La cadena de esclavitud del mundo queda también cancelada por la cruz de Cristo, y en Gálatas 6:14 el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién? El mundo me es crucificado a mí. Entendamos bien, mis amados hermanos, ¿qué es mundo? Mundo es una esfera espiritual. No es una esfera material, es una esfera espiritual.
A veces leemos el versículo y cuántas veces se ha utilizado de una forma muy incorrecta el texto de Juan. No améis al mundo ni qué. Ni las cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Bueno, cuando yo era un niño pequeño, las cosas del mundo, en mi entorno evangélico de entonces, era, por ejemplo, una cafetería. No sé si esto pasaba aquí. No puedes ir a tomar un café a una cafetería porque eso es el mundo. No se te ocurra ir a ver un partido de fútbol al estadio, porque es el mundo. Y ahora resulta que cuando hay líderes de iglesia que tienen que reunirse en una ciudad grande porque hay mucho tráfico, ¿se citan en dónde? En una cafetería. Y pasan las cámaras de televisión en un Real Madrid-Barcelona, para citaros dos equipos que conocéis, ya no hablemos del Celta y del Deportivo de La Coruña, pasan las cámaras de televisión, hacen un barrido por el campo, y ahí está un anciano de una iglesia sentado en una platea del estadio mirando el fútbol. ¿Qué ha pasado aquí? Ha cambiado el mundo, ¿verdad? Claro, ha cambiado el mundo. Lo que ha cambiado es nuestro sentido común. Las cosas del mundo no son materiales. Juan dice, porque la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos, son del mundo. Esas son las cosas del mundo. Claro, esas cosas espirituales pueden usar las materiales también, ¿verdad? Me sorprende mucho cuando oigo a alguna persona, esto en mis tiempos se decía, que casi la radio era pecado, tenerla en casa. Y la televisión. De modo que el que tiene, yo conozco, estoy diciéndose algo real, no estoy haciendo nada. Yo conozco en el tiempo de hoy grupos de creyentes que dicen que tener televisión en casa es pecado. El pecado es ver una película y el pecado de la televisión consiste en la utilización del mando o en el dedo que apaga el televisor. Simplemente eso. El televisor es inocente. El mundo puede utilizarlo para su propósito y los cristianos también para el nuestro en la proclamación del Evangelio. Queridos míos, lo que yo quiero decir con esto, por favor, es que entendamos que mundo no tiene que ver con religión y con cosas externas. Tiene que ver con principios espirituales. Y cuando tú tienes en tu casa despojas tu casa de radio, de televisión, no sé qué, no sé cuántos, y cuelgas cientos de textos bíblicos en las paredes y echas por la ventana las novelas que tenías en tu biblioteca y no amas a tu hermano, eres un mundano. ¿Está claro o no está claro? La santidad no consiste en cosas, consiste en vivir a Cristo. Segundo lugar, o en tercer lugar, la carne es despojada, la cadena de la esclavitud es despojada por la cruz, porque todo aquel que ha sido identificado con Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, predicamos de la cruz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Creemos que la cruz es el medio por el cual, la obra por la cual Dios salva al hombre? Sí. ¿Creemos que la aceptación de Cristo produce una transformación en la vida? ¿Sí o no? ¿Creemos que el cristiano verdadero tiene crucificado, es decir, cancelado la potencialidad de la carne en su vida? ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y decimos, gracias Señor, no estoy sujeto a la carne. Espera un momento. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. ¡Qué sorpresa! Eso es carne. Por tanto, la vida victoriosa no está en asuntos externos, sino en comunión interna con Cristo, que produce una vida transformada en el exterior. Si tú eres incapaz de mantener una correcta relación con tus hermanos, eres un carnal. Así de claro. Si tú eres incapaz de guardar la concordia dentro de tu iglesia, eres un carnal.
Y cuando Pablo habla de las divisiones que se producían en Corinto, ¿qué dice Pablo? No puedo hablaros como hombres porque sois carnales, niños en Cristo. La diferencia que mueve la vida cristiana son los motores que la impulsan. Puede ser impulsada por la carne y la acción es carnal, puede ser impulsada por el Espíritu y la acción espiritual. De manera que si tú vienes a la iglesia para orar al estilo de los fariseos y ser oído, lo que es aparentemente espiritual, hablar con Dios, se convierte ¿en qué? En carne. Y si tú vienes a la iglesia y limpias con un paño los bancos para que tus hermanos estén cómodos y no lo sepa nadie, estás haciendo una acción espiritual, aunque en sí es material. ¿Notas la diferencia? Dejémonos de historias externas, por favor. Vamos al meollo de la cuestión. La iglesia de Cristo, los cristianos, yo necesito un cambio interno, espiritual. Necesito menos religión y más vivencia con Cristo. Necesito permitir que el Espíritu Santo produzca en mí la vida nueva. Y Pablo dice, no estéis sujetos al yugo de servidumbre. Necesariamente tengo que preguntarme cuáles son las consecuencias de esta nueva vida en Cristo. La primera consecuencia es amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, ¿qué más? Como yo os he amado. Mi querido hermano, Cristo nos amó por necesidad de amar. Porque Dios es amor. Y cuando Dios sale de sí mismo en un acto de alcance al pecador, ¿lo hace en amor o no? ¿Y ama a quiénes ama Cristo? Bueno, primeramente habla de los discípulos y dice que como amó a los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Tú crees que alguno de ellos tenía derecho a ser amado por Jesús? O estudia, por favor, la vida de los 12 apóstoles. Comienza por Judas, si quieres. ¿Era posible que Cristo amase al traidor? No. ¿Lo amaba? Sí. ¿Es posible que Cristo amase al que le iba a negar? No. ¿Lo amaba? Claro que sí. ¿Es posible que Cristo tuviese amor por un publicano lleno de miseria espiritual como Mateo? No. ¿Lo amaba? Claro que lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque Dios es amor. Y el amor de Dios se hace realidad en la vida del creyente por el derramamiento que el Espíritu Santo hace del amor de Dios en nuestra vida. Si no amas, no has nacido de nuevo. Escúchalo, por favor. Quiero ser tremendamente claro en esto. Si eres incapaz de amar a todos tus hermanos, pregúntate si eres salvo. Porque cuando Juan hace el test de la salvación, no dice, los que son salvos son los que han levantado su mano en una reunión, o los que se reúnen en una iglesia, o los que son ancianos de una congregación. No, no, no. En esto sé que he nacido de nuevo. ¿Sabes cómo? En que amo a mis hermanos. El que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. De manera que esto es una situación muy preocupante. Realmente la dinámica de vida exige por mandamiento amar. Y dice el apóstol Pablo que no debáis nada a nadie, sino deuda perpetua, el amaros los unos a los otros. Indudablemente este amor, para amar de esta manera, tengo que tener el poder del Espíritu, que será el tema, si el Señor lo permite, de la siguiente reunión. Ahora, en segundo lugar, el creyente que vive a Cristo mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? Bueno, ¿ese es un mandamiento? Sí. ¿Derivado de qué? Derivado de que Jesús dijo, Padre, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste.
Como sé que muchos no conocen la historia del movimiento de los hermanos, voy a contaros una pincelada histórica del movimiento. Cuando los hermanos, con H minúscula, comenzaron a reunirse en locales, lo hicieron en plena integración espiritual. En los locales donde se reunían los hermanos, lo hacían para partir el pan, ¿o no? ¿En expresión de qué? De comunión los unos con los otros. Comenzaron a reunirse presbiterianos, metodistas, anglicanos. ¡Qué extraña colección! Yo siempre pensé que los metodistas son poco dignos de fiar y que los anglicanos, esos son los degenerados del mundo evangélico. No. En los locales de las asambleas donde se reunía la congregación no había un rótulo que decía pentecostales fuera. No. Simplemente había una pregunta. ¿Tú eres creyente en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres bautizado? Siéntate conmigo. Vamos a partir el pan y orar juntos. Claro, eso trajo como consecuencia que poco a poco el Señor fue sacando de la mente de aquellas personas la estructura religiosa. Esto es lógico. Y decidieron reunirse ya definitivamente juntos en la sencillez evangélica. ¡Qué bendición tan grande! Sí, por supuesto. ¿Y era un pueblo libre? Libre. ¿Y vivían en santidad? Sí. ¿Y el Señor añadía a la iglesia? Sí. ¿Tú crees que Satanás podía estar tranquilo? ¿Qué va? Era un problema tremendo. La sencillez de las asambleas era un problema para Satanás. Y de pronto, en una iglesia, dos grandes congregaciones, una la de John Nelson Darby y otra la de Jorge Müller. Son dos de las muchas que había. Jorge Müller es el Bernabé de las asambleas. Gracia, amor, misericordia, compasión, niños, asilos de niños, en fin, aquí amor permanente. John Nelson Darby, descendiente de oficiales del ejército, delgado y alto, es recto y radical. Bueno, en la congregación de John Nelson Darby, un hombre dijo una cosa acerca de la doctrina de Cristo, de cristología, incorrecta. Le dijeron que se rectificase y él dijo, no, yo lo entiendo así. ¿Consecuencia? Lo pusieron fuera de comunión, sin más explicaciones. Y este hombre que se sintió dolido, lastimado, triste, esta es la expresión, fue a visitar a Jorge Müller. Y le dijo, mire, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Y Jorge Müller le dijo, a ver, ¿cómo dices tú esto? Y él lo dijo, y Müller le dijo, está mal dicho, tienen razón, no estás diciendo verdad, esto es así, y le explicó con toda la paciencia al hombre hasta que lo entendió. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces vuelve a tu iglesia, reúne al consejo de ancianos y rectifica. Y el hombre fue a su iglesia, reunió al consejo de ancianos y rectificó. ¿Sabéis cuál fue la reacción de Darby? Aceptamos tu rectificación, pero sigues fuera de comunión. Y el pobre hombre vuelve a Jorge Müller. Y Jorge Müller dice, bueno, vamos a escribir una carta desde el Consejo de Ancianos de esta iglesia a la de John Nelson Darby, recomendándoles que te tomen de nuevo a la comunión. Le escriben la carta. ¿Sabéis qué pasó? John Nelson Darby puso fuera de comunión a Jorge Müller y a toda su iglesia. Nos reímos, qué tragedia. De manera que la escisión se había producido. Y John Nelson Darby tiene que marchar literalmente al Canadá, en donde comienza el movimiento de hermanos exclusivistas, cerrados. No hay comunión más que con los del grupo, y van entrando al grupo los que selectivamente se quiere. Y ahí comienza la enorme tragedia
de las asambleas de hermanos en Hispanoamérica, en donde viene la enorme influencia canadiense y también irlandesa, igual. Esto marca una diferencia notable con las asambleas en España, por ejemplo. De manera que ahí comienza, influido por el pietismo también, toda la serie de estructura religiosa que está trayendo una consecuencia que a lo mejor los argentinos no sabéis. Hace 2 meses llegó a mi despacho la estadística. Hay un grupo norteamericano de estadísticas. Yo no tengo ninguna simpatía por el grupo, pero son unos estadísticos buenos, ¿eh? Lo que dicen es verdad. Obra de las asambleas de hermanos en Argentina. Año 1945. Las asambleas de hermanos son, dicen ellos, aproximadamente el 50% de la obra evangélica en Argentina. ¿Sabéis cuánto representan las asambleas de hermanos en Argentina hoy? 9%. Somos felices con nuestra doctrina. Somos los mejores de los mejores. Somos unos ignorantes. Y estamos abocados a la extinción. ¿Sabéis por qué? Porque no hemos entendido el amor y la unidad. Por último, hay muchas cosas más ahí, miradlas en las notas, por favor. Pero por último, ¿cuál es el compromiso que yo tengo que tener? Porque si vivo a Cristo tengo que tener compromiso con la obra o no. Se habla mucho de compromiso. Tengo una iglesia poco comprometida. Los creyentes son poco comprometidos. ¿Por qué? Porque no viven a Cristo, punto final. Porque Cristo fue comprometido o no. Se hizo pobre, descendió, se humilló, dio su vida. ¿Queréis más compromiso que eso? No es posible, ¿verdad que no? ¿Cuál es el compromiso mío? Haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo. Luego, el gran problema del compromiso corresponde, en primer lugar, a un desconocimiento de la relación vital con Cristo y, en segundo lugar, a una ausencia del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El compromiso no es firmar un documento que diga voy a hacer esto. El compromiso es decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. ¿Sabes cómo es el compromiso? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Eso es compromiso. El compromiso no es con la denominación, el compromiso es con Cristo. El compromiso no es con el sistema, el compromiso es con el Señor. Y el compromiso de la Iglesia cristiana evangélica, asambleas de hermanos libres, tiene que ser este: Señor, ¿qué quieres que hagamos? En los últimos años se ha introducido un asunto entre las asambleas que a mí personalmente me preocupa tremendamente y en España se ha desterrado. Defendamos nuestros principios. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Sí? Yo no voy a defender ningún principio de ningún grupo denominacional, voy a defender los principios bíblicos. Si los principios de mi grupo corresponden con la Biblia, bendito sea Dios, y cuando se oponen a la Biblia, tiro mis principios por la ventana y tomo los de la Biblia. Es necesario un alto, por favor, es necesario un alto. Mirad, mis queridos hermanos, yo no soy nadie aquí, soy extranjero, pero os hablo en el nombre del Señor. Es hora de que en este querido país grande, rico, con una dinámica evangélica tremenda, se habla de que tenéis 5 millones de evangélicos en la nación, ¿no es esto? ¡Son muchos! Es hora de que comencemos a dejar los rencores, los recelos, los resabios del pasado. Y digamos, ¡alto! Vamos a seguir a Jesús en una dinámica de comunión. Las iglesias evangélicas están quedando sin jóvenes.
y sin adolescentes, porque hay conflictos internos sin resolver. No se puede vivir así la vida cristiana. Y el Señor viene a mí esta mañana y a todos nosotros y nos dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo esta mañana, a ti y a mí, mira lo que eres, por favor, míralo. No te compares con el resto, comienza a compararte con Cristo, esta es la medida correcta de las cosas. ¿Acaso no lo ves en la profecía de Isaías? En el capítulo 5, Isaías se queja de todo el mundo. Ay, de este mira cómo es, y del otro mira cómo es, y del otro mira cómo se aparta, y del otro. Mirad los ayes del capítulo 5, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en el capítulo 6? Isaías deja de mirar a los demás y comienza a mirar ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dice Isaías? Ay de mí. Es necesario volver a Jesús. Y Cristo el Señor nos da un consejo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice Jesús, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Este es el momento de la reflexión y el momento del compromiso. El momento en que cada creyente diga, Señor, yo estoy viviendo lejos de ti, pero quiero volver a ti sin condiciones para gloria de tu nombre. Y cuando esto se produzca, el poder de Jesús hará su obra y la promesa de la profecía se cumplirá también con vosotros. Jehová en medio de ti poderoso, Él salvará. Dios añada su bendición sobre su pueblo por amor de Cristo.